Desde la llegada del cine a nuestro país, la producción ha sido riquísima en temas, lugares, personajes. Para ello también es importante la investigación sobre cine. Para hablarnos hoy de ese tema tenemos a dos importantes investigadores que nos van a hablar sobre la importancia de la investigación y cómo se puede aplicar el cine en políticas públicas actuales. Acompáñenos, por favor. ¿Quiénes fueron los pioneros de la investigación cinematográfica en México? En 1921, Carlos Noriega Hope, director de El Universal Ilustrado, publicó El mundo de las sombras, el cine por dentro y por fuera, enfocado en la industria hollywoodense, considerado el primer libro de cine en México. En 1937, el arquitecto y escritor Alberto Teruo Aray publicaría Voluntad Cinematográfica, un texto que analiza el cine nacional y su posibilidad de encontrar una identidad propia. Años más tarde, el periodista José María Sánchez García publica La historia del cine mexicano. En la década de los 60, destacan investigadores como Jorge Ayala Blanco, Salvador Elizondo, Sergio Pitol y Carlos Monsiváis, siendo este último parte de Nuevo Cine, un proyecto que impulsó la revista del mismo nombre, donde destacó el escritor Emilio García Riera y su publicación Historia documental del cine mexicano, época sonora. Este trabajo motivaría al historiador Aurelio de los Reyes a publicar su investigación sobre el cine mudo, los orígenes del cine en México. Actualmente, la investigación sobre el cine en nuestro país ha construido sus propios espacios y poco a poco ha obtenido más oportunidades en el ámbito académico. Y para entender un poco más qué es esto de la investigación en cine, nos acompaña Claudia Arroyo. Ella es profesora investigadora nivel C, titular nivel C de la UAM Coajimalpa. Es licenciada en Letras Hispánicas y es doctora en Estudios Culturales Latinoamericanos por la Universidad de Londres. Ha trabajado temas de cine sobre indigenismo, sobre feminicidio, sobre la guerra sucia, sobre la época de oro del cine mexicano. Entonces, bienvenida, Claudia. Claudia, ¿cuál es la importancia de la investigación histórica en cine? Claro que sí, Cristian, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí. Y bueno, yo creo que la investigación sobre cine es una rama de la investigación académica que me parece muy importante porque nos permite entender la función que ha tenido el cine, ¿no? Ha tenido muchas funciones en la sociedad y muchos usos también, muy diversos, porque ha sido producido por muy diferentes sectores, ¿no? Sociales, desde la industria, los artistas, los intelectuales, pero también el Estado. El Estado también ha jugado un papel importante en la producción del cine para diferentes metas, y otros sectores, ¿no? De la sociedad civil. Entonces, investigar el cine es importante porque nos permite entender pues qué tipo de discursos y de imaginarios se han expresado a través del cine desde diferentes perspectivas, ¿no? Y desde diferentes posiciones sociales también. Yo leí que también te interesa cómo el cine nos genera identidad o cómo ha generado identidad en este país. ¿Cómo es este proceso, Claudia? Efectivamente, el cine ha sido un medio muy importante para la representación de muchas identidades, ¿no? Desde sus inicios hasta la actualidad, ¿no? Las clases medias, se podría decir que las clases medias han tenido como más acceso a producir cine, ¿no? Entonces ha habido una intervención importante de las clases medias, de artistas y cineastas en particular, para representar diferentes identidades, ¿no? Por ejemplo, en la época de oro se representó mucho a los indígenas, a los revolucionarios, a diferentes identidades que se fueron construyendo. Las identidades de género también, ¿no? Han sido un tema bastante importante en términos identitarios, ¿no? Y de la diversidad sexual. Entonces, el cine es un universo, un medio en el que podemos acceder a ver cómo se han expresado discursos, ideas y representación de identidades también. ¿Y qué me puedes decir del cine como memoria?
¿Cómo guarda la memoria de este país a través del cine? El cine también es un medio muy potente para la construcción de memoria. Yo lo he trabajado desde la memoria cultural, el enfoque de la memoria cultural, porque no solo el cine, hay muchos otros medios, ¿no? e intervenciones, el arte también, pero el cine es un medio muy potente para la construcción de memoria porque pues con su lenguaje audiovisual, ¿no? Crea narrativas y pues sí, representaciones diversas que nos permiten construir memoria sobre nuestro pasado, que tiene muchas aristas también, ¿no? O sea, el pasado histórico en general, pero también el pasado conflictivo, ¿no? Que puede implicar pues procesos de violencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, la memoria tiene una función política, ¿no? Como un potencial político importante de construir memoria sobre un pasado difícil también, ¿no? ¿Y tú crees que hay diferentes tipos de memorias dependiendo de los intereses, no sé, de un gobierno, de un grupo de investigación, si hay diferentes tipos de memorias que podemos construir? Sí. De hecho, pues la sociedad misma, pero también el cine, es un espacio en donde las memorias pueden contraponerse, ¿no? No hay una sola memoria, sino que puede haber una multiplicidad de memorias en ese sentido, ¿no? Y hay memorias, pues sí, que buscan tener más cabida, ¿no? Justo porque a veces no se ha hecho justicia en ciertos casos, ¿no? De violencia, entonces el sector de la sociedad civil que tiene demandas en ese sentido, pues usa el cine para construir memoria y que se cree conciencia, ¿no? De manera colectiva para que se pueda lograr la justicia y la verdad respecto a ciertos procesos, ¿no? Háblame un poco, Claudia, por favor, de los temas que a ti te interesan, ¿no? Por ejemplo, el cine sobre los feminicidios o el cine sobre la guerra sucia. ¿Me puedes hablar por qué le interesan esos temas? Que sí. Son muy sociales, que son muy actuales, que han generado unas grandes heridas en nuestro país. Sí, a mí me parece que el cine ha sido un medio muy, muy importante para construir memoria sobre esos procesos de violencia, sobre los feminicidios, pues desde el caso de Ciudad Juárez, ¿no? Se fueron produciendo muchas películas, tanto de ficción como de documental, que han sido muy importantes, yo creo, para difundir, ¿no? Todo lo que pasó en ese caso, y no solo respecto a Ciudad Juárez, sino respecto a, pues, otros casos que se han dado en el país, ¿no? Porque es un problema que se ha extendido el feminicidio de manera muy, muy terrible, y el cine ha ayudado, ¿no? A crear memoria sobre eso, y también sobre la guerra sucia y el terrorismo de Estado en general, ¿no? Sobre los crímenes de Estado que se han cometido. También se han producido muchas películas, sobre todo documentales, pero también películas de ficción, que me parecen muy, muy importantes para crear conciencia, porque justamente ha habido una política pública del olvido, ¿no? Para olvidar esos procesos, y el cine es como un espacio de resistencia, ¿no? Y de denuncia que puede ayudar a crear conciencia, a informar, pues sí, crear una memoria colectiva sobre eso. ¿Y del cine indígena qué me puedes decir, Claudia? ¿Por qué tu interés en el cine hecho sobre indígenas? Me parece muy interesante cómo desde pues, las primeras décadas del siglo XX, y en particular en el cine de la época de oro, se construyó este género del melodrama indigenista, y fue pues un género a través del cual se expresó un discurso que había en torno a los indígenas, ¿no? En ese periodo, que lo que planteaba era que había que civilizarlos de alguna manera porque eran seres primitivos, que había que mexicanizarlos, nacionalizarlos, y me parece muy interesante cómo las narrativas melodramáticas representaron eso, ¿no? A través de pues historias en donde, por ejemplo, la pareja romántica tiene un papel importante, ¿no? Interpretada por estrellas de tez blanca. Entonces hay implicaciones ideológicas ahí en torno a los indígenas. Aunque el cine melodramático no es el único, ¿no? Que expresó ese discurso, también el cine producido por el Estado, por el Instituto Nacional Indigenista, expresó ese mismo discurso incorporacionista, ¿no? De que había que incorporar a los indígenas, civilizarlos e incorporarlos a la nación para que se modernizaran. ¿Y esto lo hizo a través del archivo etnográfico del INI? No.
El INI hizo unas primeras películas indigenistas, incorporacionistas en los 50s y 60s, principios de los 70s todavía, pero en los 70s hubo un giro interesante hacia producir un cine de carácter más etnográfico y que se produjo por parte del Archivo Etnográfico Audiovisual a finales de los 70s. Y ahí ya hubo un discurso un tanto distinto hacia observar, ¿no?, a las culturas indígenas, documentar aspectos de sus culturas. Entonces es un caso muy interesante, cómo el INI fue produciendo cine en diferentes periodos de acuerdo a cómo era la política que fueron implementando, ¿no?, de acuerdo a sus perspectivas. Claudia, ¿y las universidades te permiten hacer este tipo de investigaciones con apoyos, con recursos, que te dediques a ello? Las públicas en especial, ¿no? Por ejemplo, tú eres de la UAM Coajimalpa, entonces ahí es un espacio que te permite producir este tipo de investigación. Sí, he tenido mucha libertad en ese sentido en la UAM Coajimalpa para hacer investigación sobre los diferentes temas, ¿no?, que he trabajado. Tenemos seminarios y nos dan apoyos también para hacer colaboración con investigadores de otros centros, de otras universidades, así que sí, he tenido como muchas. Claudia, pues muchísimas gracias por tu participación, por haber aceptado venir aquí a acompañarnos, a platicarnos un poco sobre la importancia de la investigación en cine, y vamos a ver ahora una cápsula sobre la investigación que hace IMCINE a través en sus anuarios estadísticos que desde hace aproximadamente 15 años se publican cada año con información muy valiosa para todos los sectores del medio. Yo coordino actualmente un equipo de 5 mujeres. Se compone de 3 investigadoras, una asistente de investigación y yo en la coordinación. Es importante la investigación cinematográfica porque lo que no se analiza, no se documenta, no se puede reflexionar en ello y por ende pues no se puede corregir en dado caso de que exista algo que corregir. Del diseño, construcción de las políticas públicas de IMCINE vienen muchas veces de la información que se concentra en el anuario, ¿no? El anuario es un instrumento de reflexión que contribuye precisamente a fortalecer y diseñar políticas públicas. El anuario del 2010 abarcaba 4 líneas de investigación, 5. Actualmente el anuario 2022 abarca más de 23 líneas de investigación. Esta administración se ha enfocado mucho en hacer un registro de la diversidad, ¿no?, que se encuentra dentro del cine mexicano, como la participación de las mujeres, la realización de cine hecho por indígenas y afrodescendientes, películas que abordan temas también de feminismo, perspectiva de género, el público o películas que van destinadas para público como las infancias, y tenemos otra línea también de temas de discapacidad. Y tenemos fuentes súper diversas, principalmente trabajamos muy de la mano con la comunidad cinematográfica, o sea, realizadores, cineastas, festivales, actividades formativas, espacios de exhibición, lo que se conoce como un espacio independiente o que está operando fuera de los grandes complejos comerciales. Eso por un lado. Está también otra fuente de información que trabajamos muy de la mano con ellos, que es INEGI. Yo creo que la información nunca es suficiente. ¿Por qué? Porque, bueno, primero el quehacer cinematográfico está en transformación constante. Eso te habla de que estás midiendo un fenómeno que está mutando todo el tiempo, ¿no? ¿Qué tal? En esta segunda parte del programa contamos con la presencia del doctor Antonio Sirión. Él es documentalista, yo en principio lo conocí como documentalista. Hizo un documental muy importante que se llama Voces de la Guerrero, que ha ganado varios premios. Y además es antropólogo visual, doctor por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa.
Trabaja ahí, es investigador de tiempo completo, titular C, también en esta universidad, y ha coordinado, escrito innumerables libros y muchos artículos sobre cine. Entonces, Antonio, me gustaría que empezáramos con la última parte que nos quedamos con Claudia, que era la importancia de las universidades como un espacio que te permite la reflexión y la investigación en cine. Claro que sí, Cristian, un gusto estar por acá. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues sí, las universidades son el sitio pues, idóneo para estudiar el cine. Todo el cine, al ser un fenómeno sociocultural tan complejo, es un arte que reúne varias disciplinas, entonces se puede abordar desde muchas distintas trincheras disciplinares, y pues las universidades que justamente reúnen todas estas miradas y todas estas perspectivas, pues son lugares idóneos para estudiar al cine. Creo que también sería importante distinguir entre la investigación sobre cine, ¿no? El cine como objeto de estudio, la investigación para hacer producción cinematográfica, o también utilizar al cine como una forma de investigación, ¿no? Como una metodología, que es precisamente como yo me acerqué más al cine, ¿no? Al principio como una metodología para hacer investigación etnográfica, ¿no? Y de ahí este documental Voces de la Guerrero y algunos otros. Entonces, bueno, pero al cine se le puede abordar desde la historia, desde la sociología, desde la antropología. Es un fenómeno muy rico, muy diverso, y como tal, pues todas las miradas son bienvenidas. Y luego también es importante considerar que el cine, no solamente estudiar cine o investigar sobre cine, no solamente significa estudiar las películas en sí mismas, sino todos los mundos del cine, las culturas cinematográficas, desde los contextos de producción, los públicos en plural, ¿no? Los públicos tan diversos en diferentes épocas, en diferentes ciudades, ¿no? El cine también puede estudiarse a partir de los espacios de exhibición, ¿no? Cómo se configuran y cómo se ordenan en la ciudad, cómo se combinan los espacios urbanos con los recintos de exhibición cinematográfica. El cine, pues, es un mundo y un universo tan rico y tan heterogéneo que pues reúne todas las disciplinas y se pueden arrojar sobre él todas las miradas y tan diversas. Y las universidades, como estos lugares desde donde se estudian, que reúnen diferentes disciplinas, pues son lugares idóneos. Y bueno, pues por supuesto que las redes de investigación que surgen desde las universidades, pero que también abarcan investigadores independientes, que no necesariamente son académicos, pues también se van extendiendo estas redes de investigación sobre cine. Antonio, ¿y hay otros espacios, otro tipo de apoyos para la investigación sobre cine en nuestro país y en nuestra ciudad? Sí, claro, pues hay instancias muy importantes que se dedican a promover el cine, pero también a producir cine y a investigar el cine, ¿no? Por ejemplo, está el Instituto Mexicano de Cinematografía, está Procine, por supuesto, como un lugar que promueve y que fomenta el estudio y la exhibición y bueno, todos estos mundos del cine en la Ciudad de México y particularmente el cine mexicano. Y bueno, pues también los festivales y los cineclubes y todos los circuitos de exhibición independiente o alternativa, pues podrían considerarse de alguna manera un eslabón importantísimo en estas redes o en estas cadenas de investigación sobre cine, ¿no? Para programar un festival, para hacer la programación de un cineclub, pues hay que también saber cuál es el significado, el impacto de las películas, qué mensaje queremos transmitir, ¿no? Entonces, también estas redes que pueden iniciar desde la academia se van extendiendo con el apoyo, con el financiamiento en muchas ocasiones de las instancias de gobierno que buscan promover el cine y llegar a la ciudadanía, que también se convierte pues en no solamente en público, no solamente en consumidores de cine, sino también en eslabones que lo promueven, que lo programan, que lo discuten y que lo disfrutan, ¿no? ¿Y cómo nos puede servir la investigación sobre cine para implementar políticas públicas hacia el cine mexicano? O sea, ¿cómo podemos aprovechar esas investigaciones para atraer públicos, para decir por aquí, esto es lo que hay que apoyar, esto es lo que necesita nuestro público, esto es lo que tenemos que hacer para fomentar, para que, pues sí, es que creo que uno de los grandes problemas del cine mexicano, pues es que se ve poco por
por supuesto, por los públicos mexicanos, ¿no? Por A veces supuesto. hay películas que se ven más en otros países que en nuestro propio país. Sí. Entonces, ¿cómo nos puede servir, Antonio? Bueno, pues yo creo que la investigación sobre cine es fundamental para entender problemas como este que mencionas, porque hay un cierto divorcio entre los públicos mexicanos y el cine mexicano. México es uno de los países que más consume cine, pero de los países que menos consume su propio cine, ¿no? Entonces, pues ahí hay un problema de investigación multidimensional, multifactorial, y entonces la investigación sobre cine nos ayuda, por un lado, a conocer a los públicos, ¿no? A conocer qué es lo que quieren los públicos, qué les gusta ver, qué no les gusta ver. Nos ayuda también a conocer digamos, los circuitos, los lugares, los espacios de exhibición, qué les está faltando, cómo podrían mejorar, cómo podrían diversificar su oferta, la economía relacionada con la industria cinematográfica, las políticas de apoyo, los programas de apoyo a la producción de cine o de estudio sobre cine. O sea, es decir, entendiendo al cine y al audiovisual como un ecosistema, pues la investigación nos ayuda a conocer cada una de las partes o de los engranes que componen este ecosistema audiovisual y por lo tanto pues nos ayudan a detectar problemas específicos y abordarlos, ¿no? Tal vez no a proveer las respuestas o las soluciones definitivas, pero por lo menos a comprender mejor, que es pues, el primer paso para abordar un problema, ¿no? Entonces, yo creo que sí hace falta mucha investigación para abordar problemas como este del poco consumo de cine mexicano por parte de los mexicanos, ¿no? Y a eso hemos dedicado varias investigaciones, alguna investigación que emprendimos junto con Ana Rosas y un gran equipo de investigadoras e investigadores, justamente con el apoyo de Procine, pues precisamente nos plantábamos esa pregunta y la investigamos en diferentes ámbitos, en los cines comerciales, en la Cineteca Nacional, en la piratería, ¿no? O sea, diferentes expresiones de este consumo o falta de consumo del cine nacional por parte del público mexicano en la Ciudad de México. Antonio, ¿y a ti no te parece importante ahora estudiar las plataformas, cómo transforman el mercado de la difusión, de la distribución de cine en el mundo, no solamente en México? Por supuesto, es el gran reto, ¿no? Nuevo que se nos está planteando, que ya existían desde antes de la pandemia, pero con la pandemia el consumo audiovisual a través de las plataformas digitales pues se ha vuelto un fenómeno muy, muy potente y que merece toda nuestra atención, que implica retos, ¿no? Metodológicos, cómo te aproximas al consumo doméstico de cine, cómo le tocas a la gente y entras para ver cómo ven cine, ¿no? Tiene ciertos retos, pero bueno, también hay instrumentos de investigación, la etnografía digital, por ejemplo, para investigar todos estos flujos de información y la operación de los algoritmos y cómo la gente se relaciona con el cine de manera diferente. Está cambiando la cultura audiovisual, está cambiando esta ciudadanía audiovisual a partir del auge de las plataformas. Entonces, hay muchísimas preguntas que surgen y pues no será fácil responderlas, pero sí creo que es un nuevo horizonte de investigación al que debemos encaminarnos. Pues es todo un universo esto de la investigación en cine. Creo que es un mundo apasionante y fascinante. Y Antonio, nos tenemos que ir, el tiempo se nos acaba. Y entonces te agradecemos tu participación, el que hayas aceptado venir a este programa. Y ahora vamos a ver una cápsula sobre las publicaciones que ha hecho Procine, justo producto de las investigaciones de la convocatoria que tenemos. La reflexión en torno al cine crea nuevos discursos que Procine CDMX ha materializado a través de publicaciones.
Soy Elisa Lemus Cano y soy coordinadora de exposiciones y programación del Museo Llano. Casi siempre el desarrollo para hacer la apertura de un museo pues comienza más o menos como con 1 año y medio de antelación para poder desarrollar varios planes. El primer plan que se hace es el de conocer el público, a quién le vamos a hablar. Y esto es a través de un estudio de públicos que se hace a través de varias herramientas, como los datos que arroja el INEGI, qué es lo que más consumen, qué edades tienen, a qué generación pertenecen. Después de hacer ese estudio de públicos, trazamos un flujo de ocupación del espacio, cuánta gente puede caber, cuáles son los movimientos de flujos de públicos, tanto en salas como en la zona de recepción, etc. Ya que teníamos esta información, es el proyecto museológico, que es el mensaje que lleva el museo, o sea, el mensaje general que lleva el museo. Este mensaje, pues, es el mensaje de plantear una crisis. Casi siempre es muy difícil hablar de crisis cuando quieres que la gente entre y regrese, entonces lo tienes que hablar desde lugares muy atractivos. Después de ese proceso museológico se traza como la idea general y luego empieza ya el proceso curatorial y museológico. Y algo que es muy importante, y yo insisto siempre en eso, es cómo vamos a hablar de eso. Creo que una parte bonita de esta nueva museografía que estamos tratando de desarrollar algunos ya en este campo de los museos es que los espacios, y a lo mejor está un poco complejo, pero tengan menos texto y más imagen. No somos un museo de cero, somos un museo que provoca experiencias que generan diálogo. Hemos llegado al final de un programa más de Cine en la Ciudad. A las primeras 10 personas que nos escriban al correo electrónico cinesenlaciudad.tv@gmail.com les obsequiaremos un paquete de libros de la línea editorial de Procine. Queremos invitarlos a que sigan todas nuestras actividades en nuestras redes sociales y en nuestra página web. Nos vemos la próxima semana.